Condiciones básicas de subsistencia, ese es un punto importante. Veamos, es cierto que también había la reivindicación de la dimensión académica, de la ética, digamos, de alguna manera académica, pero había situaciones como la seguridad social, por ejemplo, que no se pagaba o se pagaba muy tardíamente, los servicios de salud que no atendían a los colegas, digamos los tiempos de los contratos de 12, 14 semanas, condiciones de inequidad absoluta. Bueno, entonces digamos que esas condiciones básicas de subsistencia movilizaron no solamente a los contratistas, sino que también hay que decirlo, a un sector de los profesores nombrados y a un sector del sindicato, particularmente de Sintra-Unicol en su momento, que fueron muy solidarios con la lucha de los profesores contratistas. Hay una historia ahí que es reconocida no solamente en la perspectiva de los derechos adquiridos, de las condiciones, digamos, laborales, sino que tal vez lo más importante de ese momento, si se tiene en cuenta pues el presente, es como la posibilidad de que los profesores reconocieran en ese momento la posibilidad de reivindicar, ¿no?, estas condiciones, estas mejores condiciones, y que ese momento haya sido como el origen de una movilización que no termina, porque también hay que decirlo, hay cosas que no se han resuelto. Sin embargo, pues como lo hemos dicho y se sabe a nivel nacional, es que la Universidad del Valle en su momento, no sé en este momento, pero en su momento se reconoció como una universidad que logró garantías que no tuvieron o que no tenían en muchas universidades públicas del país. Y eso en gran medida se logró gracias, digamos, a este tipo de movilizaciones. Pues me recuerda a una universidad pública que también, como siempre, ha estado en conflictos. La universidad es un espacio la pública sobre todo es un espacio de resistencia, y yo creo que eso no ha cambiado mucho. Aunque las consignas hayan cambiado un poco por los intereses sociales y también particulares de los grupos, sigue siendo fundamentalmente eso, ¿no?, un lugar de reivindicación y, digamos, de pugnas en donde se manifiesta lo que es la sociedad. Yo creo que es básicamente eso. Lo más complicado tal vez fue, más que el desgaste personal o incluso laboral, fue, digamos, la dimensión, si se quiere, filosófica del asunto, ¿no?, y la dimensión ética del asunto. La posibilidad o la imposibilidad, mejor, de ser reconocidos, la imposibilidad de hallar un lugar, ¿sí?, en el hábitat, en el escenario universitario, y eso está acompañado de elementos concretos, ¿no?, o sea, actitudes de jefes, de profesores, de directivos, en contra de este tipo de movilizaciones. Yo creo que eso ha sido lo más difícil, pero también ha sido lo más importante porque, como lo decía hace un momento, también hay que decirlo, hubo sectores de la universidad, tanto de algunos directivos, profesores con cierta trayectoria académica en la universidad, el sindicato, incluso sectores estudiantiles, que reconocieron la importancia de estas reivindicaciones, como lo he dicho y como lo vimos hace poco en la movilización nacional. Digamos que logramos unir esas inquietudes y nos movilizamos juntos. Bueno, aquí en donde estamos, algún día, una anécdota muy puntual, una discusión de estas donde reivindicamos ese lugar tan poco reivindicable en ese momento, pues diciéndolo caricaturescamente, un profesor casi nos lanza por el balcón al secretario de la asociación que teníamos de profesores y a mí. Además estamos muy flaquitos, más todavía, entonces le era muy fácil. Esa fue una reacción muy inicial, muy natural de ese profe, pero digamos que ese comportamiento se fue limando, digámoslo así, en la medida en que logramos ganar una legitimidad también con el trabajo,
con la presencia nuestra en las asambleas, hacíamos comunicados, fuimos muy sistemáticos y muy ordenados en nuestras publicaciones también. Tuvimos una asociación de profesores, digamos, muy bien organizada, con una junta directiva permanente durante unos 10 años continuos, y eso, digamos, ganó un espacio de legitimidad en la universidad. Yo creo que eso cambió mucho la perspectiva, y bueno, como en toda parte, entre los grupos sociales, pues todavía quedan personas a las que no les simpatizamos mucho, incluso a pesar de haber obtenido un estatus distinto, porque reconocen en el fondo que lo que se peleó allí no solamente era en un momento determinado una cuestión salarial o de una reivindicación particular, sino como un modelo de universidad, un modelo de educación, y nosotros sabemos que ideológicamente detrás de esos modelos ideológicos pues están las personas con sus condiciones, con sus puntos de vista. No, que estoy muy contento de ver que todavía se hagan entrevistas como estas, se hacían hace 20, 25 años, en donde se le dé a conocer a los profesores, a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, que aunque sea la universidad un espacio tan importante, tan complejo, todavía aquí hay peleas y luchas que no se han dado y que se están haciendo, y que es necesario reivindicar muchos elementos que no se han ganado. Eso es importante mantenerlo, está vigente. Sí, para mí un impacto fue encontrar Corpub con mayor fuerza que el sindicato de profesores. Después me enteré que esta asociación civil había desempeñado un papel como de sindicato y tenía un peso en la lógica de ubicarse de negociación con la administración, una figura que para mí era compleja porque no significaba confrontación directa, sino más bien casi siempre una situación de negociación, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cuando empiezo a mirar cuál es la lógica se mostraba en términos que el profesor probablemente no era muy afín a la idea del sindicato por las lógicas sindicales que se han manejado. Regularmente una lógica sindical es una lógica de lucha directa. El profesor tal vez no se sienta que hace una lucha directa, sino una lucha mimetizada, tal vez utilizando su discurso, ese intelectual que puede, digamos, ser político, pero una condición no de agremiación. Hay poca organicidad. Entonces yo veía que la lógica del desprecio en alguna forma y menosprecio a lo sindical tenía que ver no tanto con los logros de ASPU como sindicato, sino más bien con el pensarse que este sindicato, en la lógica de lo que eran los sindicatos o de lo que son los sindicatos industriales, los sindicatos empresariales, y la imposibilidad del profesor poder decir, hombre, yo soy también trabajador, soy un trabajador específico, trabajador de la cultura, y por eso me puedo asociar, me puedo agremiar, puedo conformar un sindicato, ¿ya? Creo que la idea un poco que rondaba en ese inconsciente del profesor es, si soy sindicalista me van a asociar con actos que definitivamente no están en mi pensamiento llegar nunca a ser un bloqueo, un encadenarse, unas cosas que efectivamente no, que somos intelectuales orgánicos, que tenemos otras lógicas. Ahí frente a eso yo empecé a pensar que en últimas la tara o la dificultad no estaba tanto en la no consecución de logros del sindicato, sino en los profesores. Entonces era poder ponerse a pensar un poco más en lógicas que se mostraron ante los profesores de la necesidad de agremiarse, porque incluso el profesor contratista entraba a esa lógica. Muchos profesores contratistas seguían modos de pensamiento de profesores nombrados. De alguna forma, algunos profesores nombrados funcionaban como mentores de profesores contratistas, los llevaban, los ubicaban, les decían. Entonces, de alguna forma, ese pensamiento provenía de la casta profesoral nombrado que rechazaba el sindicato por una condición de statu quo,
no somos de empresa, no somos de industria, no podemos sindicalizarnos. Ahí fue un trabajo que yo de alguna forma pensé que había que generar estrategias y considero pues que de alguna forma algunos profesores engrosaron el número del sindicato, incluso después, incluso de nombrados, porque también se presentaba una lógica, es que como que si era sindicato era acomodado y facilista para no trabajar. Y cuando yo trabajé en la universidad y fui profesor contratista y fui sindicalista a la vez, yo hacía mucha producción intelectual. Entonces no riñe lo uno con lo otro. Me acompañaron fueron en varios momentos, ¿no? John Saul Hill fue uno de los personajes que dejó una marca en el trabajo de lo sindical. De hecho, con él empezamos la seccional. De hecho, yo entré a acompañar a John Saúl, profesor Misael Rivera, profesores del área de matemáticas que ya no están, que ya no estuvieron en la universidad después, en un tiempo, pero una compañía también fue la compañía de Beatriz Guzmán, siendo profesora nombrada. Ella de alguna forma acompañó, a mí me acompañó bastante, ¿ya? Y la compañía de los y las profesoras de ciencias del lenguaje, o sea, profesores muy combativos, profesores siempre muy dispuestos a detectar que hay algo, muy juiciosos en las lecturas, muy de la escuela de John Saúl Hill probablemente, y problematizadores en términos de no asumir todo lo que la administración planteaba, lo que rectoría decía, lo que los vicerrectores imponían, y siempre generando la posibilidad de que de esas situaciones algo había que luchar a nivel gremial. Entonces recuerdo mucho eso, recuerdo a Consuelo Aponte, ya de las primeras, a chicas de salud como Andrea, bueno, otros nombres que se me escapan en este momento, y después la misma Marta Salamanca, que llega a oxigenar todo el trabajo que ya veníamos realizando y que se convirtió luego, digamos, cuando yo salgo de la universidad, en la persona que entra a tener esa vocería con los profesores contratistas, porque también era como buscar que siempre el profesor contratista tuviera un representante en el sindicato de profesores, porque no podía ser profesor en un sindicato de profesores nombrados y contratistas compuesto solamente por profesores nombrados, como pasa con Corpú. De hecho, uno de los logros que yo conseguí en Corpú fue justamente el que ASPU tuviera representación. Eso aparecía en la resolución 001 de Corpú. Cuando se creó Corpú decía ASPU va a tener asiento, pero ASPU pensado en términos de los profesores nombrados, tanto cuando Corpú surge en la universidad como ASPU se funda en la universidad antes del 2002, estaba conformado solo por profesores nombrados, ¿ya? Cuando llegamos los profesores contratistas, entonces ya profesores contratistas deben tener un piso ahí, un pie o un asiento en Corpú. Y de hecho yo entro inicialmente a Corpú no como representante de ASPO y no como representante de contratista a partir de un momento que hicimos y que lideramos. Ya después ya yo entro directamente como contratista, pero también como representante de ASPO. La cara fea ante el sindicalismo. Por lo que te decía anteriormente, la lógica de que no somos trabajadores es desconocer eso, es que somos profesores, como si la labor de profesor no nos diera un estatus de trabajador. Ya Pedro Hernández planteaba algo muy interesante y es justamente decir, profesor es un trabajador también, es un trabajador de la cultura, es un trabajador del intelecto, es un trabajador del conocimiento, ¿ya? Y como eso es categoría de trabajador. Pero eso fue como lo más dificultoso, la cara fea que le colocaban toda la idea del sindicato, porque, insisto, el pensamiento sobre el sindicato era exclusivamente la acción de hecho, estropear todo, hacer negociaciones por debajo, quedar bien, robar, etcétera. Y esa lógica era una lógica que se percibía en profesores nombrados. Otra cosa que fue bastante complicada fue el atacar la idea, entre comillas atacar la idea que pensaban que los profesores contratistas entramos al sindicato solo con la finalidad de ser nombrados. El pensamiento que tenían entonces algunos profesores, tanto nombrados como contratistas, a veces de no acompañar las actividades por pensar que estábamos buscando como esa escalera para llegar al nombramiento. En mi caso era una actividad adicional, y a propósito de una actividad adicional fue otra cosa para vencer, y es que no
nunca fue reconocido un tiempo adicional como profesor contratista, como presidente de ASPU, como trabajador de ASPU, y a pesar de que el trabajo desbordaba, nunca hubo un reconocimiento de nada en tiempo ni en nada. Entonces, esas son una de las dificultades que tuve que sortear en la universidad. Bueno, logros, otra de las dificultades que podía mencionar a partir de esto de los logros, el que la administración se ubicaba negándose a dialogar con el sindicato. O sea, el gran logro pienso que se dio entre 2009 y 2010, acompañando toda la resolución 150 del Ministerio del Trabajo, en donde se obliga a atender a los sindicatos, incluso de empleados públicos, ya las peticiones. Eso nos posibilitó empezar a generar, a escribir lo que fue el primer pliego de peticiones, presentado, negociado. Yo acompañé las negociaciones, estuve en las negociaciones hasta noviembre del 2011, cuando ya en el 2012 viajé para hacer mi doctorado a Argentina, pero hasta ese entonces ese fue el mayor logro. Ahí se sentaron las bases de lo que posteriormente fue la formalización, o sería la formalización, y es que profesores contratistas, no por pertenecer al sindicato, sino profesores contratistas que venían trabajando consecutivamente por varios años, después de 3, 4 o 5 años en la universidad les necesitaba, la universidad requería de su presencia, después ellos en un concurso público no pudiesen quedar en la universidad, porque los perfiles se colocaban a un punto que superaba las condiciones de los profesores contratistas. Siento que ese trabajo, ese pliego de peticiones, poder hacer sentar a la universidad, la administración de la universidad, a negociar, elaborar un pliego de peticiones y conseguir esto de la posibilidad de formalizar a profesores contratistas que ya en un tiempo venían trabajando y que la universidad les necesitaba, fue el mayor logro que pudimos tener. Yo escuché comentarios en el sentido de que decía, ahora, básicamente, el profesor quiere que lo nombren, por eso está en el sindicato. Yo escuché esa parte, escuché que era un vendido, un acomodado, bueno, varias cosas que se dan en términos peyorativos en relación con una persona que empieza a interesarse por el trabajo gremial. Ninguna de las anteriores, no soy ni nombrado de la universidad, nunca perseguí eso por el trabajo gremial y segunda, nunca me robé un peso. Viatiqué como tenía que viaticar por los viajes, porque no podía ir a los viajes sin dinero, ¿ya? Viajé en avión porque no podía ir a Bogotá en la mañana para llegar en la noche y perder todo un día de trabajo. De hecho, nunca me reconoció tiempo, como dije en un momento, así de que en absoluto tomé un peso del erario público en detrimento de la universidad para favorecerme, eso completamente. Lo otro, poco serio, una de las cosas que se habla de los sindicatos es que son poco serios, poco productivos, ¿ya? Y bueno, menos mal, yo hice mi maestría mientras estaba en el sindicato, produje, escribí 2 libros mientras estaba en el sindicato, artículos también publiqué mientras estaba en el sindicato, en las lógicas y condiciones que el departamento y el área donde yo estaba me lo posibilitaban. Yo no estaba ni en ciencias, ni estaba en matemáticas, estaba en un área en donde producir tenía sus formatos y sus lógicas, porque no estaba tan de fuerte eso de las revistas indexadas, del A, B, C, D, etcétera. Entonces, pero produje libros y hubo producción. Así de que esa percepción era. Por otra parte, otros profesores sentía, y especialmente profesores de ciencias del lenguaje, apoyo, de alguna forma reconocimiento y admiración por lo conseguido, por lo que estaba por conseguir, por el discurso que manejaba, por el reconocimiento de lo jurídico, por el manejo de lo legal, ¿ya? Y especialmente cuando se hizo la negociación colectiva del sindicato, con esto hubo mucho más reconocimiento porque conseguimos socializar ese pliego con los profesores, conseguimos mostrar que efectivamente teníamos un posicionamiento serio, estudiado. Entonces ahí fue como una parte de reconocimiento y admiración. Entonces hay varias miradas desde lo peyorativo hasta lo resaltativo de mío como profesor. Bueno, no, agregar que esto de formalización básicamente se consiguió a partir de haber comenzado en lo básico, o sea, no es un producto
generado espontáneo. No es que las universidades, hoy en día que casi en todas las universidades se ha conseguido, no es porque los administrativos se hayan puesto la mano en el considéreme y ay no, entonces vamos a hacer para que lo posible para que el profesor y los profesores que estén trabajando sean nombrados. No, esto fue un trabajo que hicimos a pulso, que la Universidad del Valle consiguió, creo que primero que muchas otras universidades, pero a partir de una escrita, a partir de una lectura, a partir de un pararse duro, de conocer la ley, de respaldar y patrocinar y sentirse respaldado y patrocinado por ASPU a nivel nacional, de asociarnos con profesores nombrados, de discutir con ellos. No somos antagónicos, a pesar de la idea de castas, no hay un antagonismo. La universalización de la universidad parte también de la universalización del rol del profesor. Somos profesores, nos vincula una lógica y una causa, enseñar. Somos trabajadores de la cultura, podemos agremiarnos, podemos producir, a la vez podemos defender nuestro rol de profesores. Somos vulnerados, tal vez somos la clase trabajadora que ha sido más vulnerada en los últimos 15, 20 años. La situación de mejoramiento salarial cada vez ha sido peor, el statu quo también, la idea, la imagen, la persecución. Eso nos obliga a mantener una idea sobre lo gremial, una idea que se baje de las lógicas del statu quo que ya no tenemos como profesores. Bueno, yo pienso que desde términos formales de mi familia, de lo que soy yo como Marta Lucía Salamanca, siempre hemos creído en que la única forma de asumir, digamos, las dificultades que tenemos en este país es agremiándonos. Eso viene digamos, de mi propia formación, y como lo dije antes, la Universidad del Valle tenía ASPU Valle en su formación, y pensé que desde allí sí podríamos entrar a ser parte de esa lucha, que no era solamente una agremiación que tomaba los profesores nombrados, sino que tenía albergue profesores ocasionales y profesores hora cátedra, y que era un elemento que digamos, permitía que nosotros lucháramos por las dificultades que estábamos enfrentando en ese momento. Creo que la agremiación, llámese ASPU Valle, llámese FECODE, cualquier tipo de organización nos permite a nosotros defender nuestros derechos, y creo que, como lo dice Gramsci, la única manera de defender es colectivamente. O sea, individualmente el capitalismo nos enseña que cada uno defienda de como pueda, pero creo que no es la alternativa desde mi punto de vista. Pues son bastantes personas las que en este proceso, tanto institucionalmente como profesores que estaban en la misma condición en mía, creo que, voy a ser atrevida en cierta forma, la Escuela de Ciencias del Lenguaje, los profesores que estábamos allí, siempre fueron profesores muy despiertos a la situación, a buscar agremiarse, era donde hacíamos las asambleas, todo estaba como muy bien compaginado. De pronto con otras disciplinas y con otras escuelas no era igual, ¿no? O sea, nosotros éramos como los promotores de buscar esas situaciones, y creo que pues recordaría a Marcela, los que hemos entrevistado en cierta forma, Diego Bolaños, que fue un profesor que estuvo en la universidad, y otros docentes que estuvimos ahí en ese proceso, ¿sí? Pues para no nombrar algunos y después, creo que es mejor decir que sí éramos un grupo de profesores que luchábamos porque eso se diera. Es fundamentalmente como el proceso, ¿no? Pues lo complicado siempre será hacer un llamado a las personas a que defiendan sus derechos, a que sientan que sí tienen una posibilidad de ganar ciertas situaciones, ¿cierto? Pero que eso requiere constancia, requiere organización, y que en cierta forma construir juntos, que creo que ha sido algo que yo he repetido infinidad de veces, es que nosotros fuimos capaces de hacer nuestros propios perfiles.
si en cierta forma la universidad estaba diciendo que iba a abrir concursos sin tenernos en cuenta, que fue el problema básico, habían unas personas que habían cumplido con todos los requisitos de ser profesores universitarios, extensión, investigación, ¿sí? Todos esos elementos los tenía un contratista, sin embargo no iban a ser tenidos en cuenta para ser parte del concurso que se daba en ese momento, ¿cierto? Entonces digamos que allí elaborar los perfiles, creo que para mí fue lo más difícil, pero a la vez lo que nos defendió. ¿Por qué? Porque cada docente de estos que pudieron ingresar a ser formalizados o normalizados dentro del proceso, hicieron su propio perfil y dijeron cuántos años habían hecho una cantidad de cosas, ¿sí? De actividades, tanto de extensión, clases, investigación, y eso hizo que demostraran que hacían muchas cosas igual que un profesor nombrado. O sea, no tenía ninguna diferenciación que decir que el profesor contratado por hora ocasional era muy diferente al otro, ¿no? En su perfil quedaba demostrado perfectamente que el docente podía ser parte de esa formalización, que fue lo que se logró en última en el 2014. Pues logros son muchos, ¿no? O sea, digamos que yo sigo creyendo en que hay que agremiarse, en que hay que organizarse, que la necesidad de que los docentes conozcan la universidad, que conozcan los problemas, que podamos ser parte de la unidad académica, que podamos defender lo que hay de lo público. Creo que esos logros se consiguen cuando uno se forma políticamente, cuando no, pues no sabe dónde está, y creo que esa sería como la parte que habría que seguir trabajando, ¿sí? O sea, cómo formar a los profesores políticamente, no solamente que sepan de sus asignaturas y de sus saberes, sino que también aprendan a defender el lugar donde estamos, que es lo público, fundamentalmente lo público. Pues en esa época fue importante porque éramos profesores contratistas, ¿sí? Éramos ocasionales y por primera vez, no sé, en la historia un tanto, Diego Bolaños había sido presidente de ASPU Valle, a pesar de ser un contratista, que siempre habían sido nombrados. Entonces digamos que en ese proceso logramos estar frente a frente con la administración y hacer, pues en ese momento habían situaciones políticas complejas, como el TLC y otras problemáticas que hacían que había conflictos fuertes, y eso también ayudaba en cierta forma a hacer unas luchas particulares con relación a los docentes. Entonces, digamos que pudimos estar cerca de la administración y demostrar que había una fuerza y construir, digamos, agremiación de docentes contratistas, que de pronto la gente no tenía como esa noción, pensaban que solamente los nombrados podían tener esa representación. Entonces hubo un buen trabajo, me parece que fue el pliego de peticiones muy organizado, como por primera vez se había, digamos, establecido. ¿Sí? Estábamos estrenando, digamos, esas situaciones. Pues la formalización surge, como dije al principio, de una resolución que existe por debajo de la mesa, que en el año 2000 tal no volverán a haber, era el 2012, no iban a volver a haber profesores contratistas, que de allí en adelante, de acuerdo a las disposiciones del gobierno, se necesitaba que todo el mundo entrara en lo que es un profesor nombrado. Eso lo supimos porque así son las cosas, nos informó alguien, ¿sí? Y gracias a esa, digamos, a esa emisión de noticia, nosotros empezamos a luchar porque esa resolución fuera corrida en el tiempo, ¿sí?
para poder alcanzar a hacer todos los procesos, o sea, los procesos de organización. Nosotros estuvimos en muchas asambleas con muchos abogados, o sea, tuvimos una asesoría fuerte de abogados de cuáles eran los derechos que realmente tendríamos que defender con relación a si un profesor lleva 23 años, ¿cómo se le va a hacer? Se le va a echar de un momento a otro. O sea, eso no era, o sea, según las leyes no habría posibilidad de hacer ese proceso. Sin embargo, pues eso no es fácil en la medida que hay que compaginar demasiadas fuerzas a la vez. ¿Sí? Está lo sindical, están los profesores en sí, está la administración. O sea, tú tienes que unir todos esos puntos para poder que en cierta forma compaginen y podemos llegar a un término de lo que fue el 2014, que fue la formalización. Pero eso uno lo puede decir en palabras, pero fue un proceso bastante largo, complejo y de formación, pienso yo, de formación sindical que se logró a través de los abogados, que gracias a ASPU Valle, digamos, se logró todo ese proceso. Pues, no sé, yo considero que yo tengo mucha fuerza en lo que creo, y según eso, pues no tengo ninguna carta oculta, y lo que hago lo hago transparentemente, y creo que esa es como la mirada que tienen los docentes, ¿no? O sea, los docentes cuando tienen relación con algo que yo les propongo, pues realmente saben que allí no hay nada que ocultar, ni estoy buscando nada, o sea, lo que se hace es realmente tratar de buscar que los docentes puedan tener las mismas condiciones de trabajo, o sea, que sería lo legal en esos términos. Pues no, yo considero que habría que seguir formando a los jóvenes, ¿sí? A las personas, a los docentes que vienen detrás de nosotros, políticamente, porque hay veces sentimos que esa situación está complicada en la medida en que no hay no hay un compromiso, falta compromiso, y en cierta forma creo que eso va a ser un trabajo que hay que seguir haciendo, ¿sí? Ya sea desde lo sindical o desde de otra formación con relación con los docentes que uno tiene en cierta forma, ¿no? O sea, porque en cierta forma uno se relaciona con otros docentes, no todos están afiliados a ASPU, pero podría hacerse formación política, que es lo que nos hace falta, creo yo. Las condiciones eran muy difíciles, sin tener una agremiación, sin tener un grupo de personas que tuvieran los elementos, porque hemos padecido, y nuestra sociedad colombiana no ha padecido de eso, del desconocimiento de nuestros derechos y del proceso de cómo luchar para que sean reconocidos. Pues es necesario acudir a personas que sí los tienen, y gracias a eso es que se han podido, ¿no? Mantener y seguir luchando, mantener los logros y seguir luchando. Los profesores que ya había en ese momento, y que eran más o menos, no sé, era un grupo como de 12, 15 personas de varias unidades académicas, y que tenían los elementos para que los demás pudiéramos sumarnos a diferentes causas, ¿no? Sobre todo el reconocimiento de unos derechos. Entonces fueron ellos, y claro, la situación que lo hacía inminente, ¿no? Había que hacerlo. Varias cosas, pero yo diría que fundamentalmente la división que pasa en los colectivos o en los intentos de colectivo en los grupos en Colombia. Es muy difícil trabajar en colectivo aquí. Y eso hace que las partes o las contrapartes
en un determinado proceso de negociación, pues, o ya las institucionalizadas, pues acudan a esa estrategia, ¿no? de dividir y venceremos, y entonces mantener el grupo que está luchando, mantenerlo unido es muy difícil. Sin embargo, bueno, se ha mantenido en este caso y gracias a eso estamos aquí. Pues ese proceso lo veo como lo fue en nuestro momento, en el 2014, como algo necesario. La demanda de los profesores está más que justificada. Los profesores contratistas, el número de profesores contratistas es más de la mitad de los nombrados, y sin ellos la universidad no funcionaría simplemente. Entonces es un proceso que ya ha sido, que ya es legal, en el que ya está dentro de un marco legal desde ya hace algunos años, y que la universidad tiene que llevar a cabo para cumplir con la excelencia que tanto desea mantener. Gracias por la invitación y qué bueno que esto se esté llevando a cabo con la seriedad y que lo merece. Muchas gracias. $12 años. ASPU fue fundamental porque fue gracias a la presidencia de la época del sindicato que empezamos a ver que había un camino posible para este proceso, y la verdad es que sin el apoyo de ASPU y sin haber estado nosotros obviamente afiliados a ASPU, pues no habríamos podido lograr. En este caso no creo que entre en esa clasificación de preseleccionados, porque precisamente el proceso que llevamos a cabo con ASPU y también con la ayuda de Corpuf, con el presidente de ese momento, aseguraba que nuestro histórico como docentes, los perfiles que teníamos, las áreas en las que veníamos trabajando, se respetaran a la hora de diseñar los perfiles, que era lo que había dicho o lo que había sugerido el vicerrector académico del momento. La idea era obviamente formalizar a esos profesores que tenían ya muchos años trabajando en la universidad, que estaban obviamente desempeñando labores y funciones necesarias, pero que por cuestiones no muy claras no habían podido participar en las convocatorias que la universidad publicaba. Pues la verdad es que durante nuestro proceso los dos comités, las dos juntas directivas, tanto de ASPU Valle como de Corpuf, fueron fundamentales en el apoyo que nos dieron, en la claridad legal que nos dieron, la claridad sobre los derechos que teníamos, en cómo llevar a cabo el proceso. Ellos fueron claves en abrirnos el espacio en otras instancias o con otros directivos para que pudiéramos comunicarnos directamente con ellos y poder realizar todo este proceso de convocatoria de la manera más clara y transparente para nosotros. Bueno, creo que una de las tareas más complejas fue poder hacer respetar el diseño de los perfiles de los profesores que llevaban muchísimo tiempo en la universidad, porque, y seguramente con razón, cuando se habla de convocatorias y de nuevos nombramientos, entonces se busca también traer a colación, digamos que líneas del conocimiento o actividades nuevas que puedan enriquecer la formación de los estudiantes de la Universidad del Valle, pero se desconocía un poco la trayectoria de lo que se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo, que además era una necesidad evidente en los cursos en los que los profesores contratistas venían participando. Entonces creo que la tarea más compleja fue precisamente hacer respetar esos perfiles, que se tuviera en cuenta el tipo de funciones y la labor que se venía desempeñando por parte de esos profesores, que igual la mayoría, todos estaban formados en
en posgrados también. Entonces creo que esa fue la tarea un poco más compleja, pero que al final logramos sortear de la mejor manera. Bueno, creo que las posibilidades empiezan a disminuir un poco porque siempre se busca que las convocatorias incluyan el requisito de formación ya a nivel doctoral, cosa que los profesores contratistas pues no todos la tienen, precisamente porque no han tenido pues como el tiempo o la disponibilidad para poder hacer un estudio de posgrado más allá de la maestría. Entonces creo que eso limita un poco las posibilidades y por eso tendría que tenerse en cuenta como diversas variables y también la dinámica de muchos de los profesores que trabajan en la universidad de acuerdo a los saberes que ellos imparten y no poner ese requisito como algo sin lo que no se podría concursar. Entiendo que algunas disciplinas obviamente necesitarán ese nivel del conocimiento, pero que se tenga en cuenta sobre todo el histórico de lo que los profesores han venido haciendo y así poder tenerlos en cuenta ellos también y dejarlos obviamente que participen en este concurso. Agregar que hay que seguir trabajando, que hay que seguir uniendo esfuerzos, que las cosas no siempre son tan imposibles como se ven, que se pueden lograr y que lo más importante es el trabajo, que la unión hace la fuerza y el trabajo como agremiación es el que nos protege y el que nos permite poder lograr muy buenos resultados. Desde 1990 hasta el 2014, o sea, estamos hablando de 24 años más o menos. Creo que soy uno de los profesores contratistas, o fui uno de los profesores contratistas de más edad. Pues yo fui partícipe de muchas reuniones convocadas por diferentes líderes de distintos departamentos que también eran profesores ocasionales y que se habían abanderado, digamos, habían tomado la bandera de lograr un nombramiento definitivo de todos los profesores que vivíamos en esa situación. Yo recuerdo que cuando yo inicié como profesor ocasional éramos aproximadamente 12 en el departamento en el cual yo trabajaba, que era el de matemáticas. Gradualmente se fueron disminuyendo esos contratos y por último, ya antes de mi nombramiento habíamos 4 profesores nada más, 3, perdón, éramos 3 profesores y ya se nos había dicho de que para el siguiente año ya no existiría ya ningún profesor ocasional, que la universidad iba a hacer lo posible porque nosotros pudiéramos entrar a un concurso de méritos. Digamos que esa fue a grandes rasgos como todo mi paso por esa experiencia de ser profesor ocasional. Exactamente no lo sé, pero sí sé que ASPU fue mediadora ante las directivas de la universidad de la petición que nosotros habíamos hecho de que se nos permitir en un concurso de méritos. Lograr que todo el volumen, digámoslo así, todos los profesores contratistas ocasionales tuviéramos acceso al concurso de méritos, porque en principio se decía de que no podían ser tantos. Sí, creo que eso era un obstáculo porque creo que nosotros decíamos no, o somos todos o no. Finalmente se logró de que pudiéramos concursar todos, aunque no
aunque las plazas pues no estuvieran disponibles para todos los que pudimos concursar. Créeme también que cuando uno es nombrado, entonces uno entra a hacer otro tipo de labor, digámoslo así. Ya es un trabajo, digámoslo, no digamos que más comprometido, sino que es un trabajo en el cual uno enfoca ya sus intereses, por decirlo de alguna manera, en mi caso personal, por ejemplo, en producción intelectual, ¿sí? En tratar de mejorar, digámoslo, mi estatus como profesor nombrado, porque uno de los obstáculos también, digámoslo, a los cuales nosotros nos vimos abocados cuando fuimos nombrados, es que teníamos que comenzar carrera profesoral, y algunos de nosotros con tantos años fuimos degradados de escalafón. O sea, yo tuve que empezar como profesor. Yo era profesor según el escalafón. Yo era profesor asistente y tuve que empezar como profesor auxiliar. Bueno, los profesores contratistas han jugado un papel importante, sobre todo, como todos sabemos, el sistema universitario ha estado en déficit financiero desde siempre. Si no fuera por el papel preponderante que han desempeñado los profesores contratistas, la universidad no hubiera podido sobreponerse a ese déficit financiero que generó una asfixia durante un periodo muy grande, y aún todavía esta universidad se debate en la economía año tras año. Hoy tenemos más de 1.900 profesores contratistas en la Universidad del Valle, que han ido creciendo a un ritmo muy acelerado, y el proyecto de llevar la universidad a la región no hubiese sido posible sin el aporte inmenso de los profesores contratistas. Este esfuerzo ha significado un sacrificio para los profesores contratistas, que en las regionales estuvieron explotados, manejados por entes tercerizados que cometieron muchos abusos, y que gracias a esta dinámica que ha ido fortaleciéndose en el liderazgo de los profesores contratistas, se ha ido superando poco a poco hasta el día de hoy, que creo que, aunque tenemos algún rezago, se ha logrado que los profesores contratistas sean contratados por la propia universidad. Su aporte ha sido decisivo y ha permitido el crecimiento de la universidad y el mejoramiento de la calidad en todas las instancias. Yo creo que el avance en lograr conquistas que mejoran la dignidad de los profesores contratistas ha sido de verdad muy acelerado, porque de aquella época que comenta, del 2009-2010, en el que yo era representante de los profesores al Consejo Superior y a la vez era miembro de ASPU, prácticamente los directores de las unidades académicas estaban en contacto casi exclusivamente y definían los destinos de los profesores hora cátedra, por ejemplo. Se respiraba un ambiente de abuso de parte de los decanos o directores de instituto, en el sentido en que ellos eran quienes escogían sin ningún criterio objetivo y válido para toda la universidad, escogía quiénes iban a ser los profesores de horas cátedra y quiénes no. Un logro importantísimo fue el definir un mecanismo de selección para los profesores de hora cátedra ajeno a la voluntad y a la arbitrariedad de sus jefes directos. Entonces, hoy en día hay un procedimiento, hay un protocolo, y el profesor de hora cátedra que ha trabajado bien, que ha sido bien evaluado, es muy difícil de remover o de cambiar por otro, porque esta normativa
establece esa cierta estabilidad basada en un proceso de evaluación y no de amiguismo con el jefe de turno. Este ha sido un logro importante, muy importante. Esto ha hecho que muchos profesores desde esa época estén trabajando de manera continua y que el jefe directo no tenga el poder de cometer arbitrariedades con el profesor. Aún tenemos para mejorar, pero este es uno de los logros que yo creo que han sido muy interesantes. Lo otro es el relacionado con la construcción de un escalafón para los profesores hora cátedra, porque esto era exclusivo de los profesores de tiempo completo que podían ascender por sus publicaciones, por sus títulos. Sin embargo, el profesor hora cátedra se definía un valor de la hora y ese era su límite. Hoy, aunque necesitamos mejorar los mecanismos para que los profesores se cualifiquen, los profesores contratistas se cualifiquen, hay una resolución que permite que los profesores asciendan en su categoría y que ese ascenso esté ligado a un mejor valor del pago de la hora cátedra. Creo que ese también ha sido un logro muy interesante porque el docente en su esencia tiene la misma función independientemente de la forma de contratación. Entonces, estos dos caminos, un camino arbitrario en el que se define la hora y el otro camino que es el tomar en cuenta su mejoramiento, pues representaba un factor de equidad que hoy, por lo menos en el marco legal, está subsanado, aunque nos falta en el marco material definir los mecanismos para que los profesores puedan hacer posgrados, puedan tener capacitación y puedan efectivamente hacer uso del escalafón que está definido en la actualidad. Yo creo que lo más difícil es romper la inercia de una estigmatización de los profesores contratistas. Los profesores contratistas eran mirados todos como de manera transitoria, no obstante que habían profesores contratistas que llevaban 15 años ininterrumpidamente trabajando en la universidad. El aspecto de la democracia y la participación eran excluidos flagrantemente. No podían participar, aún tenemos mucho que mejorar en ese sentido y hasta en el pliego actual que tenemos en este momento volvemos a poner ese punto en democracia y participación, y es que los profesores contratistas puedan tener acceso a opinar sobre el futuro y el desarrollo de la universidad. No hay ninguna diferencia entre un profesor contratista y un nombrado diferente a su forma de vinculación. Entonces no hay razón para hacer que estos profesores que representan un número impresionante, ya mencionaba yo que en la actualidad hay cerca de 1.900 profesores contratistas, no hay razón para que no pueda canalizarse su opinión, igual que cualquier profesor, en el destino de la universidad. Lo otro, también la falta de organización del colectivo de contratistas. Yo creo que este ha sido un éxito maravilloso. Los profesores contratistas ahora están organizados, están vinculados al sindicato de ASPU, que amplió su requisito para pertenecer, y hoy en día a ASPU pueden pertenecer los profesores de hora cátedra, los profesores nombrados, los profesores, es lo importante, sin importar el vínculo de contratación. Tenemos sindicatos también de profesores en las regionales. Entonces, en la medida en que los profesores contratistas han podido fortalecerse a través de la organización, el avance en los logros y en el rescate de su dignidad ha sido mucho más acelerado. Creo que en términos de los logros y de los avances de los profesores contratistas y de la participación de ASPU, el lograr que en la contratación de profesores
para llenar los cupos con profesores nombrados, pues se piden unos requisitos muy altos que la mayoría de los profesores contratistas no cumplen, requisitos como de doctorado, etcétera. Sin embargo, un profesor contratista ha servido por 20 años, ha servido por 15 años, y cuando es el momento de concursar para el nombramiento, no califica. Entonces, esto, en este aspecto se ha mejorado muchísimo, porque ahora hay unas convocatorias que no han sido dádivas de la universidad, sino que han sido logros de las organizaciones sindicales y del cuerpo de profesores contratistas, para que se definan unos requisitos especiales para estos profesores que han apoyado la universidad durante tantos años y que ahora puedan ser nombrados haciendo algunas equivalencias en los requisitos. Todavía, cada que hay nuevos cupos, se hacen esfuerzos para que un porcentaje de esos sean para profesores contratistas con algunas equivalencias que hacen factible su participación en los concursos. Creo que la unión y la organización de los profesores es la base para poder avanzar en el rescate de la dignidad y en el logro de la eliminación de la inequidad en el tratamiento profesoral.